Tenemos un libro encima de la mesa que nos gusta un montón. Aparte, personalmente, les confieso que este tema me interesa especialmente y quería compartirlo con todos ustedes esta mañana porque, en realidad, pensemos o no sobre ello, a todos nos afecta y mucho en el día a día. El libro al que me refiero se llama Código no verbal, es de Sonia Al-Hakim López y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Sonia, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Bienvenida, encantados de tenerte aquí con nosotros en un tema que ya digo es apasionante porque permanentemente nos estamos comunicando con los demás sin saberlo, ¿verdad? Claro, la comunicación no verbal está en el aire, como el amor. Love is in the air y la comunicación no verbal también. Communication is in the air. Eso, está por todo lo que hacemos, tanto cuando nos relacionamos a nivel personal, con la familia, a nivel social, con los amigos y también a nivel profesional, por supuesto. Uh-huh. De hecho, comienzas el libro hablando de eso, de todos somos expertos en comunicación, o sea, todos recibimos y enviamos estos mensajes, pero no los sabemos. O sea, de hecho, tu libro a lo que nos ayuda es a estudiar esto que hacemos sin saber. Claro, porque al final, bueno, uno de los apartados es todos somos expertos en comunicación no verbal, ¿no? Pero luego matizo y digo, bueno, espérate, hasta cierto punto. O sea, somos expertos en interacciones sencillas, ¿no? Pero luego nuestra sociedad ha evolucionado de una forma, brutal. Y entonces hay muchas situaciones muy complejas en las que ya no somos tan expertos a la hora de descifrar, ¿no?, determinadas situaciones en los demás. Entonces ahí es donde el ir un poquito más allá de lo que ya todos sabemos por intuición, pues nos puede echar un cable, ¿no? En un momento dado podemos saber un poquito más de cómo está esa persona, de cómo es esa persona, de qué actitud tiene, de qué motivación, etcétera. Vamos a comenzar por el principio, Sonia. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de comunicación no verbal? Bueno, pues yo la mejor definición que he encontrado después de años dedicándome a esto es, fíjate, Antonio, todo aquello que comunica pero no es verbal. ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Pues vaya, tantos años para esto. No, está claro. La pregunta me parece un poco de perogrullo y la respuesta también lo parece, pero es que a veces hay que comenzar por las cosas simples, ¿no? O sea, no, es que es así. Claro, cuando nos ponemos a definir la comunicación no verbal encartando, o sea, por encarte de determinadas señales no verbales, seguro que nos dejamos algo, ¿no? Porque lo típico cuando preguntas, ¿qué es la comunicación no verbal? Pues todo el mundo empieza, pues la expresión facial, las posturas, los gestos. Sí, pero es que también son otras cosas, empezando, por ejemplo, por la voz, empezando por el contexto en el que se desarrolla la escena, empezando por ejemplo, los espacios privativos de una persona, como es mi despacho. Eso también es comunicación no verbal. O cómo son mis redes sociales, eso también es comunicación no verbal. El tipo de fotos que cuelgo, por ejemplo, en mi Instagram, eso dice mucho acerca de mí, acerca de mi personalidad. La cronémica, por ejemplo, que es un canal que es poco conocido, que es todo lo que tiene que ver con la concepción y la gestión que hacemos de los tiempos, o sea, lo que es puntual, impuntual, cuánto dura un gesto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente querer definir en una frase lo que es la comunicación no verbal, enumerando cosas que son, pues seguro que nos vamos a dejar algo, ¿no? Entonces, lo mejor es decir, mira, lo que no sea verbal, pero comunique, es que es comunicación no verbal. Porque fíjate, Antonio, que es que hasta la ausencia comunica. Si tú me estás esperando a mí, pero yo no aparezco, pues eso es comunicación no verbal también, porque también te estoy dando información. Eso es mandar un mensaje claro, ¿no? Si yo quedo contigo y luego no voy, te estoy mandando un mensaje claro. El plantón comunica. Sí, está claro. De hecho, me ha hecho mucha gracia en el libro, porque claro, preparando un poquito la entrevista, Sonia, pensaba en algo que veo que es uno de los clichés con los que tú te enfrentas habitualmente, ¿no? Y es algo que también le pasa muchas veces a los psicólogos, ¿no? La gente cuando se enfrenta a los psicólogos, cuando habla, o sea, quiere decir, cuando tiene un amigo psicólogo, le presentan a un psicólogo o psicóloga, siempre está con la cosa de, oye, qué miedo que me vas a analizar y me vas a psicoanalizar y vas a saber cuáles son mis miedos, cuáles son mis problemas y tal, ¿no? Y la gente va con un poco de prejuicio con eso. Y contigo, que claro, tú eres experta en comunicación no verbal, eres directora de la Escuela de Comunicación No Verbal y del máster también, claro, contigo la gente está pensando todo el rato, madre mía, no voy a hacer nada, no me voy a mover los ojos, no muevo las manos, no muevo nada porque esta mujer me va a leer todo, ¿no?
Bueno, yo desde hace ya un tiempo tengo siempre la respuesta, porque me lo dicen muchas veces, efectivamente, Antonio. Y yo ya últimamente siempre digo, mira, estoy tan harta de analizar, porque buena parte de mis horas de trabajo las dedico a eso, que ya solo analizo cuando me pagan. Claro. Si no me pagan, no analizo nada. No, pero sí realmente cuando ya tienes un nivel de experiencia, de conocimientos, pues analizas un poco inconscientemente, ¿no? Te conviertes en experto inconsciente, es decir, que yo estoy hablando tranquilamente con una persona y a la vez, pues estoy en modo análisis sin darme cuenta. Luego, cuando me dedico a hacer un informe pericial, un análisis ya para presentárselo a alguien y tal, ahí ya lo hago conscientemente. Pero al final, cuando sabemos un poquito más de comunicación no verbal, vamos haciendo en paralelo con la conversación que tenemos ese pequeño análisis, ¿no? Eso es normal. Claro, lo que pasa es que tú eres una persona peligrosa, Sonia, porque... Eso no me lo han dicho nunca, oye. ¿No te lo han dicho nunca? No. Pues me alegro de haberte dicho algo que no te haya dicho nunca nadie, porque, y te lo voy a argumentar además. Eres peligrosa porque tú conoces la mejor forma de manipular a alguien sin que esa persona lo sepa. O sea, tú a través de señales o gestos que tú puedes hacer y de la lectura de las señales o gestos de la otra persona, puedes orientar a alguien hacia una postura sin que esa persona lo sepa. Claro, pero fíjate que esto es un poco como todo, ¿no? Yo qué sé, pues cualquier persona yo qué sé, te voy a poner un ejemplo, cualquier persona que sepa conducir, pues sabe cómo se atropella a alguien, eso no quiere decir que le vaya a atropellar, claro, ¿no? Claro. Cualquier persona que sepa escribir sabe cómo se puede enviar una nota de anónimo amenazando, y eso no quiere decir que lo vaya a hacer. Pero sí que, fíjate, en esto que dices, sí que hay algo muy interesante, y es que yo puedo enseñar, y de hecho lo hago, a otras personas para que no se dejen manipular. Claro. Porque al final hay numerosas técnicas al final alrededor, no necesariamente solo de comunicación no verbal, sino que esto está unido a muchas cosas. La comunicación no verbal no es algo aislado, sino que está dentro de una serie de habilidades, ¿no? Entonces, muchas veces observamos cómo la gente toma decisiones simplemente porque ha sido manipulada por otras personas. El saber más de estas cosas nos permite, pues no caer, ¿no?, en ese tipo de engaños. Pero ya te digo, eso no quiere decir que yo lo haga, ni muchísimo menos. Claro. Revés, lo que me permite es enseñar a otras personas, yo misma no caer, y enseñar a otras personas a que no caigan. Claro, o sea, era, digamos, un titular llamativo para luego ya sí. hacer la pregunta, ¿no? No, está chulo, caray, me ha asustado hasta yo. Pero es verdad que, por ejemplo, claro, tú podrías... Yo recuerdo cuando hablamos con Jorge Luengo, un mago cacereño buenísimo, él, claro, muchos de los juegos que hace, pues yo estoy seguro que a través de comunicación no verbal de alguna forma te orienta para que tú elijas este pañuelo o el otro, esta carta, no sé qué, hagas cosas que tú no sabes que te están orientando a que tú hagas, ¿no? Claro, y él nos decía que él incluso trabajaba con la policía de aduanas, por ejemplo, en los aeropuertos, en las estaciones de tren y tal, para orientarles precisamente para hablar algo que tiene que ver con lo tuyo, la comunicación no verbal, para leer en la cara, en los gestos de la gente, cuál de ellos podía traer algo oculto o tal, ¿no? Totalmente, claro, los igual, claro. magos, sí, los magos son muy buenos psicólogos y muy buenos lectores de la comunicación no verbal, y muchas veces, en esos trucos de magia, pues están ahí determinadas claves no verbales, totalmente, claro. Sí. Y de paso, denuncias en el libro las pseudociencias que hay alrededor de esto. Sí, a ver, una cosa es que, a los que nos gusta ese tipo de temas nos lo compramos todo. Yo tengo un montón de libros y de cosas de muchísimas disciplinas, pero lo cierto es que tenemos que ser conscientes y tener espíritu crítico cuando leemos algo sobre determinadas disciplinas, pues saber lo que estamos leyendo y no pensar que porque está publicado en algún sitio o es un libro o está publicado algún artículo en una revista o lo que sea, eso ya automáticamente lo convierte en una verdad absoluta, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces sí que aprovecho que he escrito el libro para hacer un poco de pedagogía, porque yo me encuentro en muchas ocasiones en las que pues me contratan en alguna empresa o lo que sea, y me dicen, no, y nos haces también un poco de PNL y nos hace... A ver, no, espérate, porque es que no todo es lo mismo y hay distintas disciplinas y no todo es ciencia. Yo lo
lo que hago, pues todo tiene aval científico, y cuando hablo de aval científico quiere decir que hay investigaciones científicas que se han publicado en revistas científicas de impacto y que están sometidas a la comunidad científica, a la revisión y crítica de la comunidad científica, y entonces ahí estamos hablando de ciencia, ¿no? Y lo otro no es ciencia. Entonces, cuando hablamos de sinergología o cuando hablamos de morfopsicología, sobre todo, que además es una disciplina que considero peligrosísima, cuando hablamos de PNL, bueno, pues son disciplinas, llámalo así, pero no lo podemos llamar ciencia. Entonces, en concreto la morfopsicología, que le han puesto el apellido psicología, morfopsicología o psicología del rostro, a mí me parece súper peligroso porque yo no puedo ir por ahí diciendo si una persona es psicópata en función de cómo es su rostro. Es que esto es muy peligroso. Realmente hay otras disciplinas que también pueden ser pseudociencias, pero no me parecen tan peligrosas, ¿no? Pero es que con esto me enciendo especialmente, sobre todo por las consecuencias que puede tener. Hay que ser súper prudentes con esto. No se puede diagnosticar según qué cosas a partir de cómo es la cara de alguien, ¿no? Claro, PNL es programación neurolingüística, ¿no? ¿Eso qué es exactamente? Bueno, es una disciplina, realmente no es ciencia, es una disciplina que además aquí en España tiene muchísimos seguidores, y lo que se busca más o menos es reprogramar un poco nuestra mente a partir de determinadas técnicas. Entonces vamos a llamarlo técnicas. Y yo no digo que no funcionen, y además lo pongo en el libro, algunas seguramente funcionan y son efectivas, pero no es ciencia. Es que la ciencia, la palabra ciencia se ha prostituido mucho últimamente y a todo se le llama ciencia, y para que sea ciencia pues tiene que seguir un método científico, se tiene que publicar, porque si yo sigo el método científico pero me lo quedo para mí, entonces no es ciencia, porque está en mi casa. Claro. Y en mi casa no es ciencia. Tiene que estar publicado en una revista científica de impacto y sometido a toda la comunidad científica para que lo puedan ver, revisar, criticar, matizar o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepamos distinguir, que cuando nos compremos un libro de lo que sea, seamos conscientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en comunicación no verbal, hay muchos libros de comunicación no verbal que podemos encontrar. Tú entras en cualquier página de estas de venta de libros online y buscas comunicación no verbal y te salen un montón de libros. Pero la mayoría de ellos, sobre todo los que están en español, no tienen nada de bibliografía. Es decir, es la opinión de un señor que simplemente, o una señora que se ha sentado delante del ordenador y se ha puesto a escribir. Entonces es la opinión de alguien o la experiencia de alguien. Eso no es más válido que tu opinión o mi opinión. Y un libro de comunicación no verbal tiene que tener bibliografía, y además bibliografía científica, porque a fecha de hoy hay más de 30.000 artículos publicados con el topic, con la expresión comunicación no verbal. O sea que realmente sí que hay bibliografía en la que apoyarnos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya decimos, Sonia El Hakim López es la autora de este libro. ¿Qué seria me he puesto? Sí, ya he visto. De repente me ha entrado aquí la vena docente. No, porque también es el tema, claro, también es el tema serio, ¿no? O sea, no te puedes, que hoy hay tanto ruido en la información y tanta información que viene confusa que hay que ponerse serio con ese tema, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Bueno, el libro es Código No Verbal, ya digo, Sonia es directora de la Escuela de Comunicación No Verbal y del Máster de Comunicación No Verbal y Habilidades Directivas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Interesantísimo el libro, Sonia, interesantísimo. Aún no he podido leerlo completo, pero ahora que tengo unos días de vacaciones voy a aprovecharlo bien. Genial. Interesantísimo. Genial. La reacción de los demás no depende de lo que yo creo que comunico ni de lo que objetivamente comunico. La respuesta de los demás depende de cómo interpretan ellos lo que yo comunico. Maravilloso. Y esto para la gente que nos dedicamos a la comunicación es que esto es el pan nuestro de cada día, fundamental, ¿no? Claro, totalmente, porque además es que cuando tú comunicas tienes que tener en cuenta también elementos que tienen que ver con las otras personas, cómo están esas personas, detrás de quién vas, si los ha aburrido el de antes o no, y todo ese tipo de cosas que van a hacer que su percepción de lo que tú estás comunicando pues no sea exactamente aquello que comunicas, sino que bueno, pues está sometido a sus propios filtros, ¿no? Claro. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos. Sonia, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Antonio, ha sido un placer. Un saludo. Un saludo, que vaya bien. Adiós.